Si vas por las praterías a rezar la corticera. Si vas por las praterías a rezar la corticera. Toma la chapa bendita los cabalitos de pera. Toma la chapa bendita los cabalitos de pera. Por los árabes yo Entre las olas del mar lloré, sobre la arena velaba la luz, y enjugó mi soledad intensa. Yo le dije a la luna que ilumine tu alcoba, que impida tu tristeza y que bese tu boca. Supliqué yo a la luna que acaricie tu cuello, que su rayo salado hoy ocupe mi puesto y sumerja tu cuerpo en su luz. Le rogué yo a la luna que susurre mi acento y que sobre tu nuca deposite 1000 besos. Le pedí yo a la luna que pronuncie mi nombre, que suspire en tu pecho mis amantes anhelos y sumerja tu cuerpo en su luz. Dime, luna salada, dime, luna de sal, ¿qué te hablaron sus ojos? Dime, luna de sal. ¿Qué clama su silencio? ¿Cómo miraba el mar? Aguardo sus pisadas, suspiro por sus manos, ansío sus alientos. Sueño con su mirada, con su mirada, con su mirada. ¿Qué te hablaron sus ojos? Dime, luna de sal. ¿Qué clama su silencio? ¿Cómo miraba el mar? Me sonrió la luna. Bajó a la arena, selló mi boca, su boca de sal, y con tu alma me besó. Entre las olas
Zamacois escribió en el exilio en Francia, y a la que le puso música también en el exilio en Francia, Serrayer. Ambos, Serrayer era mexicano, Zamacois nació en Bilbao, es tío abuelo de la teoría de Zamacois, volumen 1, volumen 2, por la que hemos estudiado todos los alumnos del conservatorio entre los años 40 y 90. Pues Zamacois nació en Bilbao, pero hizo parte de su vida en México, luego volvió aquí, se fue, bueno, los rollos de las guerras del siglo XIX en España, que si liberales, que si carlistas, que si conservadores, y andaban unos entre ellos. Entre unas y otras, en Francia, Zamacois hizo amistad con un poeta francés que había encontrado en Marruecos un poema. Un poema que se atribuyó al último rey de Granada y en el que en árabe había sido discutido sucesivamente, se conservaba su memoria en Marruecos. El texto, sobre ese texto que escribió el último rey de Granada, anhelando su casa perdida, la Alhambra, pues escribió un texto pidiéndole a la golondrina que pase de la costa africana en la que se encontraba en el exilio y volviera a Granada y le recordara a su vuelta cómo era aquello y dijera a la gente que estaba en Granada y que ya había perdido que no iba a volver. Que no iba a volver. Perdió su casa y perdería su vida poco después. Después de la tragedia de Valencia, con tanta gente que ha perdido su casa, yo escucho muchas veces aquí, es que no tienen las cosas. No saben lo que es llover. Aquí en Galicia saben lo que es llover bien, pero no saben lo que es llover. Pues esta canción, escrita en el exilio, por gente que se inspiró en otra gente que había perdido su casa y su vida y su patria, que era España, pues vaya en memoria de todos aquellos que no podemos hacer nada, solo acordarnos y pedir que no les vuelva a pasar y que los políticos se arreglen entre ellos para que no vuelva a pasar cosas de este tipo. Pues en memoria de todo el dolor de la gente que ha perdido casi todo, en Valencia, ahora y en otros sitios también. Gracias.
pues marchamos a Roma para cantar en la embajada. Una invitación nos han hecho desde aquí. Es decir, cantaremos con todo el corazón y todo el sentir de Coruña. Y el concierto lo vamos a terminar con esta misma canción que vamos a cantar ahora, La Salve Rociera. Y lo vamos a hacer porque la primera vez que fuimos a Italia, hace ya pues pues el primer día que teníamos que cantar allí delante, que se había como 20 coros de toda Europa, una barbaridad. Era donde la comida. Hacían una comida para todo el mundo y cada coro se presentaba, ¿no? Con una canción. Y entonces, pues nosotros cantamos esta canción. Fue nuestra prueba de fuego en Italia. Lo primero, ahí estábamos terminando de comer los postres, cada uno canta lo suyo, y llegamos nosotros y cantamos La Salve Rociera, nuestra Salve Rociera. Y bueno, se cayó aquello al suelo de aplausos, ¿verdad? Vale, verdad. Tuvimos un grupo de fans fantásticas de Dinamarca, un coro de niñas de 20 años, todas rubias, monísimas, elegidas a medida, como la Guardia Civil, la policía, que andaban detrás de nosotros con la Salve Rociera. Y el maestro era algo así como un cocón, vamos, una cosa horrorosa, un señor de unos 60 años que tenía menos gracia que una piedra. Y este señor, bueno, al final una niña nos escribió que le mandáramos la partitura y bueno, la tuvimos que pasar a limpio con los cambios que hacemos nosotros para que nos notaran y se la mandamos. Total, donde la cantamos fue un éxito. Esto era Santa María de Ciudadaría, que nos invitó otro coro francés, ¿verdad? ¿No? Bueno, total, que nos despedimos de ustedes con el profundo deseo de que nos salga muy bien el concierto en la embajada. Muchas gracias y a cumplir muchos años más con la mi hermano me dijo, no sabía yo que tenían tanta devoción a la Virgen del Rocío en La Coruña. Vale, vamos. Dios te salve María, del Rocío Señora, luna, sol, norte y día, y
Adiós.